Días para todos. Mi nombre es Carlos Andrés Guerrero Calderón, residente de cuarto año de geriatría de la Universidad del Valle, y el día de hoy voy a presentar el siguiente estudio denominado capilaroscopia en pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Ese es un artículo que fue publicado el 21 de marzo del año 2024. Es un artículo publicado en Clinical Rheumatology de Reino Unido, donde publican temas relacionados con reumatología. Este es una revista indexada a Springer Link, y como observamos cómo esta revista en los últimos años ha tenido un aumento en el número de publicaciones como también en el número de citaciones por documento. Es una revista que está clasificada como Q2. Bueno, referente a la autora, en este caso la doctora Silvia Hornocawa, es médica reumatóloga del Departamento de Enfermedades del Tejido Conectivo del Instituto Nacional de Geriatría, Reumatología y Rehabilitación en Varsovia, Polonia. Si podemos observar, y en la búsqueda que se realizó en PubMed, los últimos 5 artículos referente o que ha publicado la doctora, pues han estado relacionados a capilaroscopia en enfermedad mixta del tejido conectivo, también en imágenes actuales en lupus eritematoso sistémico y en daño microvascular como un marcador de afectación orgánica específica en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces es una investigadora que ha tratado, digamos, dentro de sus últimas investigaciones, el tema de la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y si pasamos brevemente a la definición de la enfermedad mixta del tejido conectivo, esta es una enfermedad autoinmune sistémica que va a estar caracterizada por la presencia de características clínicas superpuestas de lupus eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis, artritis reumatoide y esclerosis sistémica. Y junto a ello, pues títulos elevados de anti-RNP. Es importante tener en cuenta la prevalencia de esta enfermedad, que es estimada en 3,8 por cada 100.000 adultos, y una incidencia anual, según estudios, de 2,1 por millón de adultos. Predomina en las mujeres, en algunos estudios 4:1, en otros 3:1. Y dentro, digamos, de esos diferentes signos y síntomas de la clínica que presenta la enfermedad mixta del tejido conectivo para orientarnos hacia su diagnóstico, también es importante tener en cuenta que la capilaroscopia ha sido uno de los métodos o ayudas diagnósticas que nos han permitido también orientarnos al diagnóstico de enfermedad mixta de tejido conectivo. Es así como, digamos, los capilares gigantes en fila en capilar distal cronológicamente puede ser el primer hallazgo significativo para el desarrollo de trastornos del espectro de la esclerodermia. Y digamos, en este espectro hacen parte la esclerosis sistémica, la dermatomiositis, enfermedad del tejido conectivo indiferenciado o la enfermedad mixta del tejido conectivo. Es así como en los criterios clasificatorios de esclerosis sistémica del año 2015, pues ya empieza, digamos, o tenemos como tal la capilaroscopia anormal como uno de los criterios a tener en cuenta para la esclerosis, como criterios clasificatorios para esclerosis sistémica. Entonces, el objetivo de este estudio es describir si existen cambios característicos en el examen de capilaroscopia de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, y también este estudio intentó evaluar si un tipo particular de lesión microvascular coexiste con la presencia de afectación orgánica en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, referente a los materiales y métodos, este es un estudio que se realizó en un grupo de 43 pacientes con diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo, y para ello pues se utilizaron los criterios de clasificación de Casa Cagua y Alargonice Bobia.
También todos esos pacientes fueron del Departamento de Enfermedades del Tejido Conectivo del Instituto de Geriatría, Reumatología y Rehabilitación en Varsovia, Polonia, de los años 2020 al año 2022. Y el grupo control estuvo conformado por 19 pacientes sanos con una distribución de edad y género similar al estudio, al grupo del estudio. También es importante tener en cuenta que la afectación orgánica se evaluó seleccionando los órganos más frecuentes afectados en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Y esto es el sistema respiratorio, cardiovascular, la piel y gastrointestinal. Se le realizó un examen capilaroscópico del eje de las uñas del segundo al quinto dedo de ambas manos en todos los pacientes y fueron excluidos los pulgares y el examen fue realizado y luego evaluado por un solo examinador. Referente a la capilaroscopia, digamos, los hallazgos capilaroscópicos, digamos, se utilizó los criterios de clasificación de Cutolo, ya lo vamos a ver más adelante. Las imágenes se dividieron en patrones normal, no específicos y similares al escleroderma, y las lesiones típicas del trastorno del espectro esclerodérmico se caracterizaron por capilares gigantes, esto es con diámetro mayor a 50 micras, hemorragia, alteración del lechón ungueal, áreas avasculares y neoangiogénesis. Esto fue como tal el patrón o el espectro esclerodérmico. Entonces acá podemos observar, digamos, dentro de esa clasificación que hizo Cutolo et al, donde clasifica en un patrón capilaroscópico temprano, un patrón capilaroscópico activo y tardío. Dentro del temprano, donde se pueden observar capilares gigantes y dilatados, donde hay una densidad capilar que puede estar conservada y en algunos casos puede haber una relativamente conservada. En el patrón activo, también podemos observar capilares gigantes, sin embargo ya se encuentran áreas avasculares y mayor pérdida de los capilares. Y ya en el patrón tardío, donde hay una pérdida extensa o áreas avasculares extensas, también disminución como tal de la densidad capilar y la generación de neoangiogénesis. ¿Y cuáles fueron entonces los resultados que tuvo este estudio? Entonces, esta es la tabla uno, las características demográficas de los pacientes, y como podemos observar, pues en el grupo de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, las mujeres fueron en un 83,72%, a diferencia del grupo control, que fueron 19 donde las mujeres estuvieron en menor medida representadas en un 63,16%. Es importante tener en cuenta que dentro, digamos, de esas características propias de la enfermedad mixta del tejido conectivo, pues el mayor compromiso, la mayor afectación va a estar en las mujeres en una relación 4:1 a 3:1. Y es importante tener en cuenta también esta distribución en el momento de realizar nuestros análisis. También algo que debe llamar mucho la atención es la duración de la enfermedad. Miren cómo, pues, digamos, los 43 pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo, varió su duración de la enfermedad de 136 meses más menos 92 meses. Es decir, que, digamos, hay pacientes diagnosticados, pues, digamos, más temprano y otros, pues, que ya llevan mucho tiempo ya con evolución de la enfermedad. Y es importante también tenerlo en cuenta en el momento del análisis. También aquí nos habla la tabla 2 sobre las características de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Y como era de esperarse, el fenómeno de Raynaud estuvo en todos los pacientes, en el 100% de los pacientes, seguido de Puffy Fingers en el 55% de los casos, enfermedad pulmonar intersticial en el 32,56% de los casos, seguidamente síndrome de Sjögren en el 30%,
esclerodactilia en el 23.26%, trombocitopenia en el 16.28% y el resto de los hallazgos por debajo del 15%, hipertensión de la arteria pulmonar, miopatía, anemia y artritis. Digamos, cuál fue el tratamiento que venían recibiendo los pacientes del grupo de la enfermedad mixta del tejido conectivo? Como podemos darnos cuenta, cómo los glucocorticoides se utilizaron en el 72% o venían recibiendo el 72% de los pacientes, seguido de los antimaláricos en la mitad de los pacientes, metotrexate el 18.6%, el micofenolato mofetil, azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina ya por debajo del 5%. También, como lo vamos a manifestar en la discusión, el tratamiento debemos tenerlo en cuenta más que todo para orientarnos si el manejo inmunomodulador puede generar también cambios en en los hallazgos de la capilaroscopia. La tabla 4 nos habla acerca de los hallazgos cualitativos de los cambios microvasculares en la enfermedad mixta del tejido conectivo frente al control. Como podemos observar, en el grupo control, pues no hubo como tal cambios asociados y el patrón capilaroscópico normal estuvo en el 100% de los pacientes. Sin embargo, ya en el grupo de la enfermedad mixta del tejido conectivo, podemos observar que el patrón tipo escleroderma estuvo representado en el 46.5% de los casos, el patrón temprano según la clasificación de Cutolo en el 23.3%, patrón activo en el 16.3% y patrón tardío en el 7% de los casos. También el patrón no específico estuvo representado en el 18.6% y miren cómo digamos, el patrón capilaroscópico normal en la enfermedad del tejido conectivo, mixta del tejido conectivo, estuvo representado en el 34.9% de los casos. Estas son unas imágenes que nos aporta el artículo respecto a los hallazgos que se encontraron. En este caso, el patrón temprano, donde pues existen capilares gigantes y pues digamos no hay tanto compromiso en cuanto a la densidad capilar. Sin embargo, ya en el patrón activo, que se pueden observar también, digamos, capilares gigantes, pero digamos la densidad capilar ya empieza, digamos, a disminuir y ya francamente en el patrón tardío, donde hay áreas avasculares, disminución de la densidad capilar con neoangiogénesis y ya es la fase, pues digamos, tardía como tal de la enfermedad. Ahora pasamos a las características capilaroscópicas de la enfermedad mixta del tejido conectivo frente al grupo control. Entonces podemos observar cómo de una manera estadísticamente significativa se encontró mayormente en la enfermedad mixta del tejido conectivo los capilares gigantes, elongados y también ramificados. Importante considerar que el número de capilares o la densidad capilar estuvo disminuida de forma estadísticamente significativa en el grupo de la enfermedad mixta del tejido conectivo frente al control. Fueron estos hallazgos que fueron estadísticamente significativos. Ahora bien, cuando se realiza la comparación de los grupos de enfermedad mixta del tejido conectivo frente al control, pues como lo habíamos manifestado anteriormente, hubo una prevalencia estadísticamente significativa mayor de capilares gigantes, ramificados y agrandados en el grupo de enfermedad mixta. El número de capilares fue significativamente menor en el grupo de la enfermedad mixta del tejido conectivo frente al control. El número de capilares era un predictor significativo del diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo y se identificó también que el patrón similar a escleroderma fue más frecuente en términos estadísticamente significativos en el grupo de enfermedad mixta del tejido conectivo. También unos aspectos clínicos y cambios en imágenes capilaroscópicos a tener en cuenta dentro de los resultados es que hubo una relación significativa entre la presencia de densidad capilar reducida
áreas avasculares y patrón tipo escleroderma, con la presencia de esclerodactilia en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Y también hubo una asociación entre la presencia de vasos ramificados y la prominencia del plexo subpapilar con hipertensión arterial pulmonar, que este fue como tal, digamos, uno de los objetivos secundarios del presente estudio. Entonces pasamos como tal a la discusión y encontramos que, digamos, existen varios estudios que se han realizado referente a los patrones capilaroscópicos en enfermedad mixta del tejido conectivo y cómo también respaldan estos estudios a los hallazgos del estudio que traemos en este momento, donde el patrón similar al escleroderma es significativamente más común en pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo que en la población general. Y también respaldan estudios donde la reducción del recuento de la densidad capilar resultó ser un predictor significativo para el diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Sin embargo, eso es un estudio que tiene, pues, digamos, algunas limitaciones en este caso, iniciando con el pequeño tamaño del grupo de estudio, también donde se encontró que, digamos, hubo una desproporción tanto en el grupo de, tanto hombre-mujer, tanto en el grupo de los controles, y también pueden que estos, digamos, estas características de la población pueden distorsionar la, la los hallazgos o los resultados. También es importante tener en cuenta el tiempo de evolución o ese rango de tiempo de evolución que se tuvo en cuenta entre los pacientes que se sometieron al estudio. Como conclusiones ya finalmente se encontró un patrón similar a esclerodermia en más de la mitad de los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo. Se encontró que la densidad capilar reducida era un predictor significativo del diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Se encontraron relaciones entre la presencia de densidad capilar reducida, áreas avasculares y patrón tipo escleroderma con la presencia de esclerodactida en los pacientes con enfermedad mixta del tejido conectivo y hubo una asociación entre la presencia de vasos ramificados y la visibilidad del plexo subpapilar y la hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, pese a estos hallazgos, como lo habíamos manifestado anteriormente, el pequeño tamaño de la muestra y también, digamos, ese rango tan amplio en cuanto a la evolución de la enfermedad y las características propias de la enfermedad, pues también eh, pudieron haber comprometido también los resultados y se necesitan más estudios de mayor peso para confirmar como tal estos hallazgos. Quedo atento, profesores y compañeros, a sus comentarios muy amables. Doctor Guerrero.